Vamos a empezar. Me encanta pues tenerles por acá. Mi nombre es Diego Mazo y soy profesor de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Diseño y Arquitectura. Mi profesión es diseñador y me especializo en diseño de servicios, que pues diseño de servicios y experiencias principalmente en el ámbito digital o últimamente más en el ámbito digital. Y ya desde hace un tiempo empecé a investigar dentro de la universidad también la relación de estos servicios digitales con la tecnología blockchain, que es de lo que vamos a hablar hoy, de la tecnología blockchain y cómo podemos simplificar todo esto que muchas veces suena a chino, a términos coloquiales, para que también pues, a las nuevas generaciones les sirva como una posible base para inspirarse y crear nuevas soluciones que, que les abra un nuevo mundo y estén en un mundo tecnológico que muchas veces llegamos a él cuando ya somos adultos. Entonces, ese es el objetivo principal del webinar de hoy. Yo llevo metido en el mundo de blockchain alrededor de, pues desde 2017, empezando 2017, 4 años aproximadamente, un poquito más, y pues he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo día a día. Yo creo que ese es parte de lo que me atrae de este mundo de la tecnología blockchain, que se han creado cosas, pues hace 12 años fue cuando se creó ese primer paper académico que salió a la luz con un nombre de alguien que no se sabe quién es un seudónimo, se llama Satoshi Nakamoto, y creó ese paper académico donde hablaba de blockchain. Claro, realmente no hablaba de la tecnología blockchain como tal, sino más hablaba de una aplicación financiera que ahora pues está en boca de mucha gente, que se llama Bitcoin, pero la tecnología que subyace detrás de Bitcoin es blockchain, y es de lo que venimos a hablar hoy aquí. Antes de empezar con todo el tema, pues primero de todo, la idea de este webinar es que vayamos creando una comunidad de estas tecnologías emergentes que pues van cogiendo más y más importancia durante los últimos años. Hablamos de machine learning, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de blockchain, hablamos de ciberseguridad. Pues con el grupo de investigación Atarraya, que somos los que hoy estamos aquí, o sea, yo me he unido a ellos pues hace poco y me han recibido muy bien y me han invitado a dar este webinar. Y dentro del grupo de investigación se tocan muchos temas. Uno de ellos es biodiseño, y biodiseño en colegios es una iniciativa y un libro que se ha creado para ayudar a los profesores de colegios colombianos a pues, tener esa capacidad o esas habilidades para manejar el biodiseño, lo cual está genial. Y vimos que también podría, ¿por qué no? Podría ser muy interesante tener en cuenta que blockchain como otra tecnología o otra disciplina emergente podría tener su hueco y hablar de esto para llevarlo a las nuevas generaciones en colegios. Entonces, me imagino que si están aquí hoy es porque les interese este tema y vamos a ir hablando de esto. Lo importante también mm, para poner las expectativas, esperamos que sea algo más dinámico, que no tenga yo que dar una clase magistral, ni mucho menos, no se ha preparado para eso. Hay un ejercicio práctico también, hay muchos ejemplos y vamos a empezar, por supuesto, con unos conceptos básicos de lo que es la tecnología blockchain. Y antes de que se me olvide, quería comentar también que hemos creado un grupo de Telegram. ¿Por qué hemos creado este grupo de Telegram? Pues principalmente porque nos gustaría que, si hoy están aquí y aplican este conocimiento o estas herramientas iniciales que estamos presentando, que no serán las finales, sino lo vemos más como un piloto inicial donde podemos ir progresando conjuntamente, hemos creado ese grupo de Telegram, un sinónimo, bueno, un competidor, mejor dicho, de WhatsApp,
quizá más privado, para que podamos compartir también cómo ha ido, si ustedes lo han aplicado en sus clases, cómo ha sido esta aplicación, cómo lo han entendido sus alumnos y si creen que ha habido un entendimiento bueno o qué les ha faltado para que se pueda poner mejor en práctica. Cualquier feedback es bienvenido para que nosotros, y especialmente yo dentro de mi investigación, también pueda avanzar a crear unas mejores herramientas para que ustedes pues, puedan transferir ese conocimiento a sus estudiantes. Me interesa mucho, creo que es algo que hasta el momento en español hay muy poca información y lo que hay pues está en un nicho muy reducido que serían las criptomonedas y llevar esto a colegios me ilusiona personalmente. Entonces, pues ahora va a ser más bien una charla que yo dé, pero sí que me gustaría que se convirtiese en una colaboración entre los que estamos aquí para co-crear conjuntamente. Bueno, pues ahí ya estamos. Entonces, como he dicho, hoy la idea es hacer este webinar algo más práctico, donde veamos qué es esto de la tecnología blockchain y, y cómo nos puede ayudar en las clases que damos o si ustedes lo quieren divulgar de alguna forma, pues creo que esta es la oportunidad para aprender de los conceptos básicos y aplicarlos a ejercicios. Yo ya me he presentado, de hecho soy lo menos protagonista de esta charla. Queremos que lo protagonista sea el contenido. Y para empezar con el contenido, me gustaría empezar por lo que llamamos las tecnologías transformadoras, ¿no? Y en esta parte de las tecnologías transformadoras, que muchas veces pues no somos tan conscientes, asumimos que esas tecnologías están en nuestro día a día y en nuestro día a día pues ya representan mm, algo extremadamente importante, pero como no miramos en esa cronología histórica de cuáles son esas tecnologías transformadoras que han venido sucesivamente para cambiar social o económicamente nuestro mundo, mm, no nos damos cuenta de ese privilegio que tenemos. Y aquí les traemos tres tecnologías transformadoras como ejemplos, que la primera es la imprenta, la segunda es la electricidad y la tercera es el Internet. Y todas ellas revolucionaron o sea, nuestra sociedad como tal. La imprenta, ¿qué es qué es lo que hizo la imprenta? Pues, ¿sabe? En un momento donde existían los escribas, todo se escribía a mano y la duplicación de ese conocimiento era algo muy controlado, pues en aquella época por la iglesia o por las partes poderosas de la sociedad, se convirtió en una forma de ir pasando el conocimiento de mano en mano y replicando esos conocimientos y unido pues, a otras muchas cosas como podría ser, me acuerdo históricamente de la red portuaria que se creó en Venecia y fue uno de los epicentros de la transmisión de conocimiento, ¿no? En esa época fue precisamente por esto, porque eran capaces de duplicar de una forma mecánica y rápida lo que antes no era posible. Y esto también, si se dan cuenta, ¿qué hacía? Daba libertad a los individuos de no pensar bajo ciertas doctrinas, sino que les daba pues la libertad de entender si había otros pensamientos existentes. Porque cuando uno nace en un contexto y hay una doctrina implantada, si no hay una compartición de conocimiento o libros que en aquella época se prohibían, cuanto más se prohibían los libros, más se replicaban, ¿no? Aquellos que estaban interesados en replicar ese conocimiento, pues lo replicaban con mayor entusiasmo para que otros pudiesen enriquecerse de sus pensamientos.
Igualmente con la electricidad, que ahora lo vemos, pues si cuando, no sé si alguno de ustedes es fanático del camping, yo lo soy, y justamente en esas situaciones que uno no tiene electricidad o que se va a alguna zona donde la electricidad no llega, nos damos cuenta de lo que nos aporta en nuestro día a día. Y no solo eso, sino que como la electricidad se utilizó como base para la creación de muchos otros productos, servicios, y es así como vivimos actualmente. Igual que Internet. ¿Cuál fue Internet? ¿Cuál fue el impacto de Internet? Pues principalmente la comunicación mundial, ¿no? Y esa globalización a través de esta red digital interconectada. No les voy a contar cosas que no sepan. Entonces, estas tecnologías son las que teóricamente o académicamente, en inglés los llaman las General Purpose Technologies o las tecnologías de propósito general. ¿Qué es lo que hacen? Tiene unas características específicas que se agrupan dentro de esta categoría. ¿Por qué? Porque tiene un impacto económico y social que realmente es revolucionario y que cambia el paradigma. Y esto es exactamente lo que hace blockchain también. Blockchain se sitúa dentro de estas tecnologías transformadoras. ¿Y cuáles son las características de estas tecnologías? Pues primero que se coloca, como decía, como una base para crear nuevos productos o procesos que facilitan la innovación en ese aspecto, que no depende de un único sector, no es la invención del torno mecánico, porque eso podría estar aplicado a un sector de fabricación particular, sino que estas tecnologías lo que aportan es a cualquier sector podrían ser válidas para aportar un impacto. Y sobre todo que van evolucionando con el tiempo. Si ustedes, pongamos el ejemplo de Internet. Cuando nos acordamos del primer Internet, yo todavía me acuerdo de que estaba la línea telefónica y cuando alguien se conectaba a Internet se caían en simultáneo y eso pues ha evolucionado tremendamente hasta tener una fibra óptica que nos da pues lo que nos da este webinar, ¿no? Tener a muchas personas a la vez estando o compartiendo un tema en particular y eso antes era imposible ni siquiera de imaginar. Entonces, blockchain se sitúa como una tecnología propósito general porque lo que está aportando, y ahora vamos a ver los detalles, es esa base de innovación donde productos y servicios se pueden colocar o pueden crecer para aportar a diferentes sectores. Vamos a ver entonces perdón, vamos a ver, ahí. Y en lugar de empezar por qué es blockchain, quiero empezar por qué no es blockchain. Y, y esto lo he hecho a propósito porque muchas veces hay mucho estereotipo que ya nos marca directamente lo que nos imaginamos o lo que oímos en la prensa que es blockchain. Entonces, ¿qué no es blockchain? Pues primero, pongamos las expectativas donde tienen que estar. Blockchain no es la solución a todos los problemas. Muchas veces se crea esa moda de decir, uy, no, pues utiliza blockchain, pues utiliza blockchain, pues utiliza blockchain. Y realmente blockchain tiene unas aplicaciones que son muy interesantes y aquí mencionamos pues las características de seguridad, de trazabilidad, de transparencia, de registros que no pueden ser modificados. Ahí blockchain entra para aportar un valor diferencial. Pero muchas otras aplicaciones blockchain no encajaría de tal manera por el hecho de que una base de datos, como una base de datos cualquiera que nos imaginemos, podría sustituir el valor que da blockchain. Entonces, eso por una parte. No es el santo grial, no es la gallina de los huevos de oro. Blockchain es una nueva tecnología que se aplica a ciertos casos de uso y puede aportar mucho, pero no va a aportar a todos los casos de uso.
Luego, blockchain no son criptomonedas. Importantísimo también. Ahora estamos en un boom de las criptomonedas y Bitcoin por acá, Ethereum por allá. Las criptomonedas son un caso de uso de la tecnología blockchain, que es muy diferente. O sea, no son un sinónimo, sino que yo puedo aplicar blockchain, hacer un intercambio de valor en un mercado financiero con un activo digital, como puede ser una criptomoneda, o puedo aplicar blockchain a muchas otras cosas, como puede ser un registro de cualquier tipo de mi cédula, o sea, mi pasaporte español podría estar utilizando blockchain para que sea verificado por cualquier persona o por cualquier autoridad. Entonces, blockchain no implica criptomonedas. Luego, hay que entender que la tecnología blockchain es un marco de referencia. Y cuando hablamos de un blockchain, o sea, de blockchain no es como hablar de Internet, porque Internet es una red global. Blockchain es una tecnología, pero hay diferentes blockchains con diferentes características. Entonces está el blockchain de Bitcoin, el blockchain de Ethereum, el blockchain de RSK, el blockchain de Binance. O sea, hay muchos blockchains que cada uno de ellos aporta diferentes características. Y como tal, el término blockchain se utiliza en un modo más abstracto para definir a lo que en inglés se llaman Distributed Ledger Technologies, o que en español lo traduciríamos directamente a tecnologías de libros de cuentas distribuidos. Eso sería un sinónimo de lo que es blockchain. Ahora vamos a hablar de libros de cuentas y vamos a hablar de descentralización y de distribución. Pero para acabar, el último punto es decir que blockchain no es totalmente novedosa, sí como un conjunto de tecnologías unidas, pero las tecnologías que aúna blockchain ya existían. Estamos uniendo criptografía. Criptografía pues tenemos desde muchísimos años atrás. Recuerden todo el ámbito de guerra, cuando estábamos al final encriptando mensajes para que no fuesen cogidos en el medio por los enemigos. Eso ya era una criptografía. Y es utilizar formas matemáticas y funciones para que los mensajes estén protegidos pues, de ciertos actores. En este caso, para aportar seguridad. Luego están los activos digitales, que es cierto que ya existían, pues el dinero virtual ya existía, como tal los bancos lo crearon, pero el intercambio de activos digitales sin que haya un doble gasto, o el double spending famoso en inglés, no existía tan claro, y blockchain sí aporta eso. ¿Y qué me refiero con el double spending? Si yo tengo un archivo que es o sea, que yo he creado en mi computador y se lo paso a alguien, actualmente alguien puede decir, bueno, Diego me ha pasado su archivo, es muy valioso, pero le voy a hacer una copia. Le hago una copia y ya tengo el archivo de Diego y mi archivo. Entonces, esa copia lo puedo hacer fácilmente. Si lo que estoy pasando en lugar de un archivo de, no sé, un diseño que ha hecho Diego, es un dinero, que en este caso serían las criptomonedas, si yo le paso a cualquiera del equipo una unidad de dinero, que sería un mismo archivo digital, lo que no me puedo permitir es que ese archivo se doble, o sea, se copie, porque si se copia, ahí vamos a tener un problema. Entonces, ese archivo, al estar registrado dentro de blockchain, lo que tiene ese registro es que va a ser único y nadie más lo va a poder copiar. Tan fácil como sería copiar y pegar en nuestro computador. Y luego también hay reglas de consenso digital a través de un consenso entre diferentes actores que, pues, son importantes, existían, sí, pero vamos a ver
cómo existen en blockchain. No vamos a ir muy en detalle a esto, ni a la criptografía, ni a los activos digitales, ni al consenso digital. Solo quiero o sea, primero quiero que no se me asusten y segundo, que se queden con un contexto general. Si hay alguna pregunta, yo estoy atento al chat y en el chat pueden preguntar cualquier cosa, cualquier duda. Prefiero que sea más interactivo, que las preguntas no se queden para el final, sino que vayamos solucionando las preguntas sobre la marcha. Yo tenía una pregunta. Adelante. Blockchain entonces no es como una cadena única, muy larga, sino que son varias y corresponde como a distintas funciones, como hablabas de... Exactamente, exactamente. Blockchain no es una cadena única. Hay muchas infraestructuras que trabajan con el marco blockchain en paralelo. Entonces, el blockchain como tal es el concepto de cadena de bloques. Y la cadena de bloques es que en el primer bloque se hace un registro, vamos a entrar ahora en eso, o sea, es un libro de cuentas que en cada bloque tiene el registro. Pero la infraestructura como tal, yo me puedo meter al blockchain de Bitcoin, al blockchain de Ethereum, al blockchain de RSK. Hay mucha oferta de blockchain y cada uno da unas características que se ajusten más o menos a los productos o servicios que yo pueda crear. Por eso decíamos que funciona como una base. Pero antes de elegir esa base, yo tendré que ver cuáles son las características de las blockchains existentes y cuál me beneficia a mí más para crear mi proyecto o mi servicio. ¿Sí contesto a tu pregunta, Pedro? De acuerdo, gracias. Perfecto. Cualquier otra pregunta, súper bienvenidas. Por favor, abran sus micros. Entonces, ya hemos dicho lo que no es. Veamos lo que es blockchain. Y blockchain en su estado mínimo, en su simplificación máxima, es un libro de cuentas digital. Y ese libro de cuentas digital, vamos a poner un ejemplo. O sea, un libro de cuentas, como ven en la imagen de la izquierda, es donde yo apunto las transacciones que hago, ¿no? Y al final lo que me da es una noción de cuánto, o sea, las relaciones sociales o comerciales, en este caso, que yo he tenido. He tenido una relación social, una relación comercial hoy con Juan, una relación social con Pedro, una relación social con Pepe, bueno, con quien sea. Entonces, poniendo este ejemplo del libro de cuentas, lo que decimos es que cuando Juan le vende un pan a María, apunta a la venta en su libro de cuentas. Entonces dice, le he vendido un pan. Y está claro. O sea, cuando esa transacción es momentánea y al final pues no tiene tanta frecuencia, es bien sencillo. Se da el intercambio monetario y en el libro de cuentas queda eso apuntado. Pero ¿qué pasa cuando María le compra a Juan 2000, o sea, 1.237 panes mañana, 671 panes el jueves y 28 el martes? Entonces Juan hace un total y a fin de mes le pasa la factura a María. Esa factura está basada en el libro de cuentas, ¿no? En ese registro que ha hecho Juan. Y aquí es donde viene la clave, que María es probable que se acuerde o no se acuerde de lo que Juan, o sea, los panes que le compró a Juan después de un mes. Pero confía en que Juan haya apuntado bien en su cuaderno los panes que le vendió y, sobre todo, pues confía en la honestidad de Juan para decir la cantidad. Porque Juan podría cambiar ese registro a su favor y ganar unos pesos de más. Y aquí la pregunta está, ¿por qué María debe fiarse de la honestidad de Juan? Pues hay muchas respuestas a esto, pero principalmente o sea, se debe de fiar de la honestidad porque este libro de cuentas puede ser modificado. Y ahí es donde entramos a entender esa confianza que ahora se deposita en el actor que me vende los panes, ¿cómo podríamos depositarlo
en la propia tecnología del libro de cuentas, que al fin y al cabo es una tecnología de creación de confianza en una transacción comercial entre dos actores. Entonces, la respuesta a la pregunta que decíamos antes, ¿por qué? ¿Por qué María se fía de Juan? Primero, pues podríamos decir, si existiese una forma de registrar las transacciones realizadas en ese libro de cuentas que no puedan ser modificadas por nadie una vez realizadas, ya esa confianza en sí misma la crea el libro de cuentas. No tengo que poner una confianza en una persona que puede, en algún caso, ser corrupta o intentar engañarme. Entonces, eso es a lo que llegamos con blockchain como tal. Es un libro de cuentas digital, no es el análogo que hemos visto en la foto, es un libro de cuentas digital que lo que ayuda es a registrar las transacciones de forma que no se pueden modificar, y este libro de cuentas se puede visitar en cualquier momento, en la digamos en la nube, por cualquier persona. Si yo tengo alguna duda, lo único que hago es ir al libro de cuentas y decir, efectivamente está registrado aquí del día 14 de abril que Diego compró un pan. Y no hay duda ante eso. O que Diego compró 2.470 panes. Y cuando hago la cuenta lo hago en base a un registro que está verificado. Esa verificación es lo que aporta todo el poder a blockchain. Y eso es porque, por eso es una tecnología transformadora. Porque cualquier acción que se realice, que tenga como base el registro en blockchain, sabemos que es un registro verificado. Y no necesitamos poner la confianza en otra persona o al otro lado, sino que lo que necesitamos es entender que la propia tecnología me está dando esa confianza, esa verificación. Tenemos una persona que levantó la mano, que para interrumpir. Sí, gracias. Buena tarde. La pregunta es, o sea que ese dato que yo aseguro con blockchain, ese dato puede viajar a diferentes bases. Lo importante es que ese dato no sea corrupto, o sea, que no vaya a alterarse de alguna manera, sino que ese dato pueda ser fiable, así lo utilice dentro de una cadena o dentro de varias cadenas. Eso sería un uso que podría yo observar de blockchain. Sí, sí, Ferney, muchas gracias por la pregunta. O sea, al final, lo que hacemos con el dato que queramos, o pongamos esto como un documento, si yo tengo un documento que es muy importante y digo, uy, este documento sí o sí, no sé, la herencia, por ejemplo, la herencia, mi testamento, o la herencia de mi abuela. Quiero subir ese documento, o sea, quiero registrar ese documento para que no pueda ser modificado. ¿De acuerdo? Porque puede haber alteraciones de cualquier forma, puede haber intereses opuestos y al final la gente puede tener esa necesidad o ese gusto por hacer cierto acto corrupto. Entonces, lo que yo hago es, me encargo de registrar ese documento en la cadena de bloques, en el blockchain, y cualquier actor que esté interesado en ver ese documento puede darse cuenta que está registrado, o sea, que efectivamente es verídico ese documento, y sobre todo lo que puede ver es que cuándo fue registrado, en qué momento. Como podríamos decir que hace un notario, pues es lo mismo que lo que hace un notario, que me da el sello, pero aquí lo hacemos a través de la tecnología y de un libro de cuentas digital. ¿He respondido a tu pregunta, Ferney? Sí, muchas gracias. Creo Fenomenal. que tengo más, pero me imagino que viene más adelante, pero bueno. Vale, vale, sí. Vamos a ir viendo casos de uso y demás. Entonces, por ejemplo, aquí ayuda a saber que algo es verdadero, decimos. O sea, si
Si yo doy un diploma como Diego Mazo, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque no soy nadie. Pero si la Universidad de los Andes da un diploma, ya ahí estamos hablando de que eso implica unos años de estudio, una reputación, un conocimiento adquirido, y ese diploma sí o sí, pues entendemos que es verdadero. Pero ¿qué pasa si alguien quiere falsificar ese documento? ¿Qué pasa si yo voy a un trabajo y digo, no, efectivamente me he sacado el diploma en la Universidad de los Andes y ese diploma no es, o sea, es un diploma falso? Si yo como universidad hubiese registrado ese diploma en la cadena de bloques, o cada uno de los diplomas que yo certifico o que yo mando a mis graduados, lo tengo en la cadena de bloques, en cualquier momento el empleador que va a contratar a una persona graduada de la Universidad de los Andes puede decir, pues dame tu código o sea, en este caso es un código único que se llama hash, que lo que hace es verificar dentro de la cadena de bloques que ese diploma es verdadero. Y así, pues todos los actores tienen la confianza de que no hay una falsificación de por medio o que alguien se está intentando aprovechar. Lo que hacemos es utilizar ese registro para que, nadie pues falsifique o nadie busque una opción que va en contra de lo que espera el emisor de ese diploma. Y por ejemplo, cuando estamos haciendo un envío digital de dinero, pues ahí también nos buscamos un resguardo de la transacción, ¿no? En este caso, lo mismo, podemos ir a ver a esa, por llamarlo de una forma, a la cadena de bloques, que sería como una web donde se ve ese registro con el código único, el momento donde se ha hecho y el bloque donde se ha registrado mi transacción. Esto sería como los conceptos básicos de blockchain y la confianza que esto trae. A ver. ¿Y cómo se registra? Bueno, aquí no voy a entrar a temas muy complejos porque tampoco es el objetivo de esta charla, pero lo que se hace es, si ustedes ven el dibujo, ven diferentes nodos, ¿no? Diferentes ordenadores dentro de, o computadores dentro de esta cadena. Y lo que ocurre es que cuando alguien registra en una cadena de bloques una transacción que se registrará en uno de esos bloques y luego se copiará a los siguientes, ese registro tiene que ser validado por gente, o sea, por los ordenadores y la gente que está detrás de esos ordenadores que, están dentro de la red. Entonces, estos ordenadores están distribuidos alrededor del mundo, por eso se le llama una red descentralizada. Yo como Diego Mazo tengo aquí mi computador y estoy unido, tengo un nodo de la red de Ethereum. Luego puede haber otro que esté en Venezuela, otro que esté en Panamá, otro que esté en Europa, otro que esté en Estados Unidos y así. Cuando se hace una transacción, esos ordenadores lo que están haciendo es resolver un algoritmo criptográfico y el ordenador que lo resuelva pues va a ganar una pequeña recompensa y esa transacción va a estar ya registrada, va a quedar registrada, hacen como pues resuelven una ecuación matemática, lo hace el propio ordenador, la persona no tiene que hacer nada, y entonces ese registro ya queda validado y queda ahí por siempre, sin poder ser modificado. Entonces, eso es de lo que se trata esta cadena de bloques que llamamos o blockchain, es que hay diferentes nodos
que ellos son capaces de o validar las transacciones o los registros, y una vez que una transacción está validada en la cadena de bloques es inmutable y por lo tanto está verificado ese registro y puede ser utilizado en los casos de uso que acabamos de comentar rápidamente, como pues transferencia de dinero o diplomas, o en otros muchos casos de uso que vamos a ver ahora. Si alguien levanta la mano, por favor, equipo, me avisa. Diana tenía levantada la mano. No sé si todavía Buenísimo. tengo esa pregunta. Sí, la pregunta es si el blockchain es esa encriptación como tal de la información. ¿Cómo se relaciona? Si es eso o si es, ¿cómo se relaciona? Si no es, ¿cómo se relaciona con la encriptación de información? Sí, o sea, el blockchain no es solo eso, la criptografía es parte de blockchain, pero o sea, blockchain como tal toca más la infraestructura, ¿no? O sea, tiene que haber un consenso dentro de la red que se hace esa encriptación, es una fase de ese consenso y luego se registra dentro del libro de cuentas. Entonces, diría que no es solo la encriptación de la información, sino que la criptografía forma parte de ese proceso. Es un algoritmo, o sea, llega la información encriptada, se resuelve ese algoritmo por uno de los computadores y eso se registra dentro del libro de cuentas digital. Ese libro de cuentas digital es el que puede ser visitado por cualquier actor. Cualquiera de nosotros ahora nos podríamos meter a ver las transacciones que se han hecho desde una determinada dirección o que ha hecho una determinada persona. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, ¿en qué ayuda blockchain? Pues ayuda a la seguridad de lo registrado. ¿Por qué? Porque no se puede modificar. Eso es simple. Ayuda también a la transparencia y a la trazabilidad. Porque este registro puede ser visitado en cualquier momento después de haber sido registrada una transacción. Y pues evita la falsificación de documentos, ¿no? Como un caso de uso muy, muy básico. Si yo sé que puedo registrar algo en la cadena de bloques y alguien está mostrando en otro lado que tiene un documento X, veamos si es verdadero y podemos acudir a la cadena de bloques a ver si eso es cierto o no es cierto. En el global, ¿a qué ayuda? Pues ayuda a proporcionar la información veraz, verificada y que pueda ser visto públicamente. Esto de que pueda ser visto públicamente tiene un matiz. No todo tiene que ser visto públicamente. Hay blockchains que son una estructura, esta red que estamos hablando, donde cualquiera se puede unir a esa red. O sea, yo puedo coger un compu y decir, me uno al blockchain de Ethereum. Sí, porque es una red, una blockchain pública. Pero luego también hay otra característica de las blockchain que puede ser privada, y al ser privada sería un consorcio entre los que estamos aquí porque queremos compartir documentos que son importantes para los que estamos en esta llamada. Entonces hay una posible infraestructura que es privada. Pero hoy no vamos a hablar de las características de blockchain pública y privada, sino que en el concepto global. Entonces, ¿cuál es el proceso habitual del uso de blockchain? Lo primero, hago el registro en el libro de cuentas digital. Yo decido que hago ese registro. O sea, esto se hace a través, o sea, hay aplicaciones, pero se puede hacer a través de un computador, por decirlo así, de la consola de un computador, a través de la blockchain que elijamos. Se crea, una vez que yo registro en este libro de cuentas digital, se me está dando un código único, que es lo que yo antes llamaba hash. Ese código único es alfanumérico y tiene una longitud determinada
y es con lo que yo puedo demostrar que esa transacción se ha realizado, que ese documento es único o que ese intercambio de valor está definido por el código. Luego lo que puedo hacer es visitar el libro de cuentas para ver si el registro realmente ha sido hecho o no ha sido hecho. Y por último, también puedo compartir el código único, ¿no?, con otros actores interesados. O sea, ese código único es el código de registro de mi documento. Si yo quiero que otra persona vea ese documento, pues le puedo compartir ese código y efectivamente esa persona puede verificar que el código es verdadero y que mi documento, por lo tanto, es verdadero. Hasta ahí, ¿estamos claros? Tenemos la mano levantada, Ferney. Sí, Diego, gracias. Es lo siguiente, es que yo estaba viendo y creo que en parte se parece a algo de lo que se habla de firma digital, Ajá. que sin embargo lo que me rompe la idea es el tema de los nodos, porque finalmente la firma digital me va a permitir establecer 3 elementos que son integridad, autenticidad y no repudio. Tal cual. Pues que en otros términos es que eso no me vaya a hacer, no me vaya, pues poder confirmar la veracidad del dato, que el dato Ajá. puede ser el testamento de mi abuelita. Entonces, el testamento de mi abuelita es el dato y yo lo voy a llamar que tiene esos 3 elementos, integridad, autenticidad y no repudio. Pero Totalmente. hasta ahí está claro para mí. Ahora Ajá. es cómo ese dato yo lo puedo compartir con el mundo y ese dato al final sé que va a ser verídico y que no va a ser, o sea, ¿cómo le digo? Con los nodos, lo que no entiendo es cómo entra blockchain acá en esto, porque tengo como mi duda en todo esto, cómo funciona. Es como, porque Vale. eso ya está dado hoy Eh, en términos de uso. Exactamente, exactamente. Sí, actualmente existe, de hecho, la firma digital y la aplicación de blockchain a temas documentales existe, o sea, son competidores. La diferencia principal es que el registro o sea, todo lo que tiene que ver con criptografía y que tú puedas ir a ver ese documento verificado es lo que hace la firma digital. Blockchain lo que añade es una estructura descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ese registro de X datos está en un nodo, es replicado cada cierto tiempo, depende de las características que tenga la blockchain que hemos elegido, es replicado a otro nodo. Por eso es una cadena de bloques. Se replica ese registro a otro nodo y a otro nodo. Da igual dónde esté el nodo, o sea, el nodo está descentralizado. ¿Qué nos aporta esto? Esto nos aporta una seguridad extra de que un hacker o cualquier persona interesada no pueda entrar a modificar a un único nodo, ¿no?, como podría ser en una base de datos central. Entro a un servidor, me meto en la información, modifico lo que quiera modificar y salgo del servidor y ahí se queda modificado. En este caso yo no puedo entrar a ese servidor central porque no existe la centralización, sino que en los diferentes nodos está el registro. Si yo quisiese cambiar ese registro, tendría que entrar en simultáneo a los diferentes nodos para cambiar ese registro. Y eso hasta ahora no ha sido posible. Esa es una de las características claves que en el ámbito abstracto lo llaman la descentralización, pero que yendo ya más a detalle, sería esa seguridad que me añade tener diferentes nodos con un mismo registro para que no haya forma de modificar lo que ya hemos registrado. Diego, Ok, gracias. con eso que dices, yo tengo una pregunta. Dale. ¿Qué hace tan único a blockchain? O sea, yo entiendo que el hash está anclado a la información del bloque. Si modificas la Ajá. información del bloque, el hash se rompe la cadena.
¿Cuál es esa tecnología de blockchain que permite que eso sea inhackeable? O sea, yo, ¿por qué no, como hacker, si tuviera el conocimiento, no pude... O sea, ¿cuál es esa tecnología que hace que sea inhackeable? Más allá de que se rompa la cadena y que haya una supervisión, como a nivel de hash información, porque es tan único blockchain. O sea, tú no puedes hackearlo porque eso, o sea, si se modifica un archivo dentro de uno de los nodos, eso va a levantar una alarma porque el registro que hay en los demás nodos no va a ser igual al registro que ha sido modificado. Eso es lo que le hace especial a blockchain. Más allá de que todo eso va utilizando criptografía, ¿no? Y es lo que hablamos del hash. El hash, el código único, es un código único criptográfico. Pero la descentralización es lo que hace que blockchain sea especial a este punto. Ya, como la visualización de por muchos ojos. Y el registro múltiple en diferentes lugares. Eso, Sí, es, eso es lo que lo hace único. Vale, gracias. Con gusto. Entonces, quiero aquí que participen todos los que quieran y que podamos ver cuál es, en este ejercicio que vemos de los tickets del concierto, cómo sería una aplicación posible de blockchain, cómo nos lo imaginamos. Y este ejercicio se ha hecho particularmente para que también sirva de ejemplo, para que ustedes lo puedan explicar de forma muy sencilla. Entonces, vemos en la línea de tiempo y vemos que sale una organizadora de un concierto, donde esta organizadora prepara unos tickets para vender. Sale a la venta el ticket o los tickets, un usuario X compra un ticket a un tercero, no necesariamente a la venta oficial, y llega a la puerta del concierto. Su ticket no sirve. Y el concierto empieza, acaba y pues esa persona no ha podido entrar. ¿Cómo creemos que podría ayudar blockchain en este caso, en la venta de tickets? ¿Quién se anima? Es un ejercicio que podemos hacer conjuntamente. Andrés, levantaste la mano. Sí, así es. Andrés, cuéntanos. Bueno, en primer lugar, siento que se pueden eliminar esa serie de pasos. La transacción sería única. Es más, simplemente no se necesita nada físico ni un ticket. Simplemente creería yo que entre menos intermediarios existiera o entre una cadena mucho más sencilla, sin tantos procesos, se validaría simplemente la entrada al concierto. Y pues de ahí pues, se desprende también una realidad que quisiera que también pudieras expandir un poco más, y es cómo esto también termina siendo un proceso de amenaza para la banca o para las transacciones bancarias, ya que evitaría incluso la necesidad de hacer transacciones, en este caso económicas, a través de intermediarios, en este caso los bancos. Es decir, la figura bancaria o de banca digital desaparecería en cuanto a blockchain simplemente hace una transacción directa sin intermediarios. Sí, y ahí te pregunto, ¿cómo te lo imaginarías tú en este contexto? Y podemos hablar más tarde de esa intermediación de la banca. ¿Cómo te imaginarías tú la aplicación de blockchain a este problema? Como te decía, una reducción de pasos, una cuestión mucho más directa,
La validación de lo que podemos considerar como pago simplemente es la obtención de información, de un código, algo que te valide simplemente si estamos hablando de una entrada presencial, simplemente con obtener un código encriptado o lo que podemos llamar un QR sería suficiente. ¿Y dónde actúa ahí blockchain? O sea, ¿cómo implementamos blockchain en ese proceso? En la generación de la información validada por un usuario exclusivo y que éste simplemente valide la identidad de la persona que adquirió el derecho de entrar al concierto. Es una información única. Nadie más pudiese tener acceso a ello y estaría protegida solamente para la persona que lo recibe. De hecho, no se pudiese, creo yo, que intercambiar, alterar, o en algún caso también poder volverlo a comercializar, porque es información privilegiada. Ajá. ¿Alguien quiere construir en lo que nos propone Andrés? Néstor, Gil y Ferney tenían levantada la mano. Néstor. Perfecto. Vamos, orden. No, la verdad yo quería decir prácticamente lo último que dijo Andrés. A mí se me ocurre que cada ticket tenga su hash, como mencionaba Diego, tenga su código, y el blockchain se actuaría sin importar qué cantidad de salas de venta hayan. O sea, puede generarse los nodos. Cada sala de venta sería un nodo y sin importar cuántas salas de venta existan, como cada ticket tiene un único código, un único hash, pues no tendría problema en que se pueda, falsificar. Uh-huh. Se me ocurre que podría ser así, ¿no? Pues muy de acuerdo a lo que dijo Andrés en su última parte. De acuerdo, de acuerdo. Gracias, Néstor. ¿Qué más quería comentar? Sí, yo creo que con lo que dice Andrés y Néstor es que la organizadora del concierto crea un documento que sería el ticket o el dato, que ese es el que debe ser validado y asegurado de que es real, o sea, a partir de las confirmaciones que se tengan respecto de que el concierto sea real, el valor del concierto, de la entrada sea el que es, y Uh-huh. con ello esa información, que me imagino que es similar a lo del testamento, es la información que finalmente al cual yo le voy a crear el hash, y con esa información ya lo ubico en los nodos y empiezo a hacer las ventas seguras, porque es incorruptible. Yo sé que para el aforo, sé que el conteo, para el tema de contabilidad, sé que si tengo un aforo de 1000 personas, ese me irá descontando para asegurarme que no voy a generar sobreventas, y una cantidad de situaciones asociadas al mismo dato que creé inicialmente. O sea, creo el evento, que es el concierto, con un Ajá. costo. El artista, concierto y un costo. Una fecha, me imagino que también iría en los datos iniciales, una fecha, un artista, un costo y un lugar, un sitio donde se va a realizar el evento. Pero ese solamente es la información general. Y después ya entra la contabilidad, que es lo que decía Diego, y es cómo yo empiezo a utilizar ese registro para hacer la contabilidad. Solo me estoy imaginando, nunca he trabajado esto, pero me lo estoy imaginando así con lo que ha dicho Diego, no sé. Sí. Ferney, pues entre los tres ya hemos dibujado un escenario bastante realista. ¿Alguien más quiere aportar? Por Facebook, Guillermo Acosta nos dijo, crear un ticket digital con un código que sea verificable, y para verificar sería a través de una API blockchain. Uh-huh. Perfecto. Pues es exactamente esa la forma que nos podemos, que podemos aplicar blockchain, ¿no? Este es un ejemplo pues, bastante simplista, pero nos sirve perfectamente para retratar el valor que aporta la tecnología. Cuando la organizadora del concierto decide que no quiere tener problemas de falsificación de sus tiquetes, lo que puede hacer es perfectamente registrar cada uno de los tiquetes en la cadena de bloques.
Cuando se hace ese registro, cada uno de esos tiquetes tiene un hash único, ese código único de registro en el blockchain. Y cuando se llega al concierto, una vez que se ha comprado, o sea, si yo se lo compro a un tercero, le tendría que pedir ese código único y podría verificarlo en ese instante antes de hacer la compra. Si no es así, podría llegar, si lo compro a la misma organizadora, pues de igual manera llegaría al concierto y ahí me pedirían la verificación de ese código único. Como decía Andrés, puede ser un código QR y con eso demuestro perfectamente que yo tengo ese ticket verdadero. Entonces, para entender lo que ese registro me da yo estoy asegurando que en su momento el emisor del ticket, el emisor del documento, el emisor de cualquier tipo de dato que estemos hablando, ha asegurado en la cadena de bloques que es verídico, y cualquier otro actor que quiera chequear eso lo puede chequear abiertamente. Eso sería el ejercicio práctico que teníamos preparado. Esperemos que si lo tienen que explicar a alguien más les pueda servir. Y vamos a ver ahora diferentes ejemplos de cómo se está aplicando la tecnología blockchain a este momento. Perdón. Sobre todo también, ¿cómo se imaginan ustedes ahora vamos a ver los ejemplos en la siguiente diapositiva? ¿Qué aplicaciones ven? Ya hemos hablado de esos diplomas. ¿Ven alguna otra aplicación que pueda ser interesante en universidades o colegios de lo que blockchain podría aportarles? O también, ¿cómo ven que blockchain podría sustituir a las notarías actuales? ¿Qué tienen para comentar sobre eso? Y vamos directamente a los ejemplos. Andrés. Gracias. Bueno, en principio, tanto los dos escenarios, tanto colegios, universidades, incluso las notarías, pues sin duda trabajan con información legal, incluso documentos bastante personales, privados, de información netamente correspondiente a sujetos específicos. Si analizáramos el volumen de información que se crea, por ejemplo, en la generación de calificaciones por estudiante en una universidad, y todo, digamos, el acceso a conocer un registro desde que esta persona ha llevado toda su historia académica allí, pues digamos que para las universidades sería también importante proteger este tipo de información en cuanto a que también ahorita existe la validación no solamente de certificados, de diplomas y todo aquello que también se entrega en físico. Creería yo que la emisión de los nuevos certificados o la comprobación de información estaría justamente a través de blockchain, protegiendo no solamente donde el bien de la universidad son los datos, sino también la forma, como tú lo mencionabas, de poder comprobar su veracidad. En las notarías se suele justamente trabajar de una manera un poco más arcaica, se está validado a través de unos sellos, de unas firmas, pero que también cumple con la verificación de ello a través de hacer una consulta en línea, no sin antes pues también reconocer que hay bastante riesgo en la forma en que se falsifica o incluso se alteran documentos que también se han generado de manera virtual. Entonces, blockchain brinda un canal de protección, considero yo, mucho mayor, teniendo en cuenta que estamos hablando de una base de datos gigantesca que mantiene bastante información. Y pues para el caso de, por ejemplo, registrar las cédulas de ciudadanía, que en Colombia también se están trabajando de manera digital, entendería yo que también la tecnología lo ha soportado
para evitar justamente esto, la falsificación, alteración o inclusive la generación de información falsa. Total, Andrés, o sea, muy de acuerdo con lo que comentas y el tema documental y de verificación de cualquier tipo de documento, ya sea personal o lo que nos podamos imaginar, ¿no? De ámbito financiero, también nos funciona perfectamente. Vamos a ver otros ejemplos, porque de hecho me acabo de dar cuenta del tiempo, ya se nos ha ido parte del tiempo, pero los ejemplos me parecen fundamentales. Entonces, fíjense aquí estos ejemplos. Son dos ejemplos reales y uno que es un prototipo. El primero es el de la Agencia Nacional de Tierras. Yo tengo la suerte de trabajar también con investigadores de la Universidad Nacional que en su momento hicieron un proyecto con la Agencia Nacional de Tierras aplicando blockchain al proceso de restitución de tierras. Entonces, en este caso, pues ustedes no sé si sabrán, pero el catastro de Colombia tiene la propiedad en Colombia de tierras, tiene un componente informal bastante grande. Hay muchas propiedades que no tienen escrituras y por lo tanto sus propietarios, que durante muchos años han estado en las tierras y pues, les han venido de herencia, no tienen ese registro. Y con todo el proceso de paz también esto tuvo un tema muy, muy relevante. Y aquí lo que se hizo es, o sea, si yo tengo una tierra y llevo años viviendo en esta tierra y puedo demostrar que he estado en esta tierra por generaciones, necesito registrar esta tierra. Y se han dado casos de que el registro de tierras se ha modificado en beneficio de algunas personas. Entonces, exactamente blockchain podría realizar este registro de forma que nadie lo va a poder modificar y si se modifica, eso queda visible. Si yo por cualquier cosa soy el propietario de la tierra y necesito vender mi tierra, pues la vendo, cambio la propiedad a otra persona y eso va a quedar también en el registro. Entonces va a quedar registrado que Diego cambió la propiedad a Andrés. Totalmente válido y mucho más trazable y transparente que lo que puede ser un registro que en algún momento puede ser modificado. Eso sería un ejemplo. Luego vemos aquí unas zapatillas de baloncesto que de la misma forma que estas zapatillas de baloncesto que son súper exclusivas, una edición limitada, como puede ser un bolso de Louis Vuitton o la nueva colección que ha salido de Gucci. Igualmente, si se utiliza la tecnología para registrar esas ediciones limitadas o esos productos únicos, también puede ser verificado y no entramos en posibles falsificaciones o posibles engaños dentro de el mercado, ya sea formal, informal o demás. Eso es otra, en el ámbito del lujo, cada vez estamos viendo más este tipo de certificaciones. Y también hay otra aplicación que no he puesto acá, que es el ámbito de los juegos digitales, con el intercambio de pues, productos digitales o pequeñas, o sea, como si ustedes juegan al Candy Crush o juegan a juegos donde hay, no sé, vestidos o pociones o cosas similares, esos assets que son digitales también se están registrando en blockchain y el intercambio de esos assets o activos, perdón, es la forma que tienen de comerciar sin que sean replicados, ¿no? Lo que hablábamos antes del doble gasto. ¿Por qué? Porque lo tenemos registrado en la cadena de bloques y no puede ser ni modificado ni duplicado. Ahí lo que
es interesante es que es un caso similar al de las criptomonedas. Al final es algo que tiene un valor y que al estar registrado y ese valor, o sea, y esa unidad lo tengo registrado en mi libro de cuentas digital, pues al ser transaccionado va a cambiar el propietario, ese valor va a ir hacia el otro propietario, pero igualmente queda ahí ya definido y registrado. Otro ejemplo que tenemos, que fue un prototipo que se hizo en una consultora, bueno, en un hackathon, realmente, fue esta pistola de madera que lo que proponía era ser más transparente con las acciones policiales en Estados Unidos. Entonces, cuando se pulsaba el gatillo de la pistola, ese disparo quedaba registrado. Y si yo puedo demostrar que ha habido X disparos en X momentos, porque al final en blockchain cada registro tiene una estampa de tiempo, puedo también tener unas pruebas que indiquen que en un asesinato hubo 5 disparos, más allá de que encuentre la bala o no la encuentre. Existe un registro de que el arma 1 ha tenido 5 o 6 disparos en la noche del crimen. Por ejemplo, otros ejemplos también que son interesantes son para el ámbito de la energía, sobre todo en el ámbito de la energía cuando estamos ya moviéndonos hacia la autosostenibilidad o autonomía energética, donde podemos producir energía y vender energía. Entonces, en ese ámbito, yo puedo decir que he producido una energía e intercambiado energía con mi vecino. En esa transacción de energía, por supuesto, tiene que haber un medidor de cuánto he transaccionado. Si eso queda registrado en blockchain, puede ser también monetizado. Y ya hay varias empresas que se están dedicando a esto. Aquí en Colombia hay una empresa que se llama Neo, que utiliza blockchain como tecnología para buscar este tipo de abastecimientos energéticos y es bien interesante. Y otro ejemplo que también se está dando mucho son los registros médicos. La historia que hablaba antes Andrés de la universidad, igualmente es con mi historia médica. Y esos registros, o sea, si son modificados o no son verídicos, pues pueden suponer un problema. Y además estos registros son confidenciales y personales. Por lo tanto, deben de ser tratados con una seguridad alta. Estos son varios de los ejemplos que pueden aplicarse hoy en día a blockchain y espero que hayan sido ilustrativos de cómo esta tecnología, como vemos, no aplica a un único sector, aplica a unas problemáticas específicas, pero se mueve en muchos casos de uso. Linda. ¿Hay alguna pregunta? A la mano, sí, Linda. Linda Ríos. No te escuchamos. No sé si soy solo yo. Sí, yo tampoco te escucho, Linda. Si quieres también nos puedes escribir por el chat. Sí, perfectamente. Diego, qué pena, yo tengo otra pregunta. Dale, Pedro, adelante. Ahorita que hablábamos de que el blockchain entonces no es una cadena única, sino que son distintas cadenas que utilizan la misma, como se podría decir, como metodología. Sí. Pero yo quiero entender blockchain, ¿dónde ocurre? Que está dentro del Internet, es que como si yo el día de mañana monto un negocio y quiero utilizar blockchain para llevar mis cuentas o lo que sea. Sí. ¿Dónde está blockchain? ¿Cómo creo blockchain? ¿O cómo integro blockchain? Blockchain es un software. Entonces tú ese software te lo puedes descargar y lo puedes instalar a tu computador para ser un nodo. En ese nodo
va a haber muchos nodos como tú dentro de una cadena blockchain pública, ¿no? Como puede ser la cadena de Ethereum. Y tú puedes aplicar, o sea, esa es la infraestructura sobre la que trabaja el libro de cuentas digital. Entonces, esa infraestructura puede ser creada, o sea, puede ser creada por uno mismo, como se mete en la cadena como un nodo, y luego ya hay, o sea, dependiendo de las aplicaciones, pues ya se han construido programas, se han construido APIs, o sea, se han construido una infraestructura sobre esos nodos que te facilita ciertas acciones. O sea, si tú quieres llevar tu contabilidad en blockchain o quieres subir cualquier tipo de documento a blockchain, o puedes hacerlo a través de lo que llaman las dApps, ¿no? Que son las Decentralized Apps. No me quiero meter en esos temas porque son bastante ya más técnicos, pero tú puedes unirte a la infraestructura como un nodo, teniendo un computador, y a partir de ahí, con unos servidores, formar parte de la cadena de bloques, o puedes consumir también ya aplicaciones descentralizadas que están basadas en blockchain, que serían como otros productos que construimos actualmente, ¿no? Pero es que esto es la capa 1 que llamamos. O sea, los diferentes nodos son lo que te da acceso a programas, a tipos de software, productos que un usuario final puede consumir para determinadas acciones, como llevar tu contabilidad. Ya. Podemos hablar largo y tendido de esto, Pedro. A mí me encanta. Lo que pasa es que el día de hoy tampoco nos metemos a temas más técnicos. Pero gracias. No, con gusto. No sé si Linda, no me acuerdo el nombre que decíamos, hemos podido compartir. A ver, ahí va el chat. Como que tienen... Ajá, Marlene también ha hecho una pregunta. Que, no sé si igual eso se hace mucho. Bueno, era hace 40 minutos. Que preguntaba sobre qué diferencia hay entre una firma electrónica, un estampado cronológico o firma digital. Yo, Marlene, no soy experto en firma digital o estampado cronológico. Sí sé que eso ya existe. Lo que blockchain aporta a todo esto es la infraestructura descentralizada de los nodos, la seguridad que esto aporta. Lo comentaba también antes, que eso es una diferencia clave en lo que blockchain aporta, que es la capa 1 que le estaba comentando ahora a Pedro, que hay muchos nodos descentralizados y por tanto la seguridad de esos datos, cuantos más nodos hay, más seguridad hay. En la firma digital y utiliza criptografía, el estampado cronológico me imagino que también. Lo que no sé es si la firma digital utiliza servidores centrales y cuál es la seguridad que implica esos registros digitales. Ahí sí no puedo entrar, pero sí sé que la infraestructura es lo que diferencia a la propuesta de valor que trae la tecnología blockchain para este caso de uso específico. No sé si había... Linda era la persona que tenía otra pregunta. Sí. Linda... Al parecer ya se solucionó con la otra, con la pregunta de Pedro. Ah, perfecto. Y Diego, creo que Andrés había hecho una pregunta y era cómo afectaba todo este tema de blockchain a los bancos. No sé si Andrés... Perfecto, no, sí, perfecto. Voy a entrar a esa pregunta. Gracias, Alejandro. Pues, o sea, principalmente, o sea, si ustedes ahora mismo se bajan una billetera de blockchain, lo que puede conocerse informalmente como una criptobilletera, lo que se aplica ahí es una lógica de soberanía individual. Entonces, como blockchain nos ayuda con este registro intermedio de si yo hago un intercambio de valor, si yo tengo que pasarle un activo digital a Alejandro
blockchain me va a ayudar a que ese registro se dé y que no se cree, vuelvo otra vez al doble gasto que podría crear unas inconsistencias, sobre todo en intercambios de valor, si se dobla ese valor. Lo que ocurre acá es que cuando yo me descargo una billetera y Alejandro se descarga su billetera, yo le puedo pasar cualquier asset digital, digamos un blockchain, un Ether, lo que nos imaginemos de las criptomonedas existentes hasta este momento, para cualquiera que sea el uso. Lo único que va a ocurrir es que la red de blockchain, por hacer ese registro de la transferencia de que Diego le pasó 3 Bitcoin a Alejandro, va a cobrar unas comisiones. ¿Por qué? Porque hay un poder computacional, porque hay digamos, una solución de ese algoritmo y el computador que lo soluciona, pues se gana un fee, ¿no? Un pequeño fee. Entonces, esas comisiones existen, pero no necesito una institución como tal, porque blockchain o el blockchain seamos más propiamente, o utilicemos el lenguaje propiamente, el blockchain de Bitcoin o el blockchain de Ethereum no pertenece a nadie, sino pertenece a los nodos que forman esa cadena. No hay una institución detrás, sino que ellos, los nodos, son los que se benefician de resolver los algoritmos de la transacción que yo le he hecho a Alejandro. Y por eso se cobra un pequeño fee. Un pequeño fee depende, y ahora te doy la palabra, Andrés, ese pequeño fee depende también de cuánta gente está utilizando la red y cómo de colapsada esté la red. Por ejemplo, la red de Ethereum casi que en el último año está bastante colapsada porque hay mucha gente utilizándolo. Entonces están intentando que eso tenga una escalabilidad mayor. Andrés, coméntanos. Sí, un aporte, totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando. Un potencial importante también en blockchain es que aumenta de cierta manera el valor en ceros que se puede también hacer con el dinero. Es decir, actualmente un banco no te pone un límite, te pone un tope para hacer transacciones en moneda digital. Blockchain básicamente es mucho más abierto a hacer inclusive transacciones de millones de dólares. Claro. Eso sí que no habría un tope. Y bueno, lo que te decía hace un momento frente a la banca es porque, pues, al no estar este intermediario y hacer, digamos, una transacción directa entre los usuarios de blockchain, pues la figura bancaria pierde valor en cuanto a que no sería necesario. Básicamente, ese es como el punto, Sí. digamos. No, de acuerdo, ese es el punto, pero también viendo cómo se están moviendo las cosas, es difícil que los bancos no reaccionen ante esto. Y es probable que como se crearon, para mí, la tecnología blockchain lo que va a dar va a dar pie a una tercera revolución financiera, que la primera, pues ya sabemos, los bancos tradicionales, la segunda fueron las fintech, pasándose a un ámbito digital, y la tercera llegará de mano de la tecnología blockchain y los protocolos, que no es lo mismo ser una fintech o una plataforma digital que un protocolo, que ahí es donde va a entrar en juego toda la tecnología blockchain como intermediario de intercambios de valor. Y por lo tanto, pues los bancos, yo sinceramente creo que se van a ir moviendo a ver cómo esta tecnología les puede aportar y crearán nuevas propuestas de valor, pero estoy seguro que no van a desaparecer o van a crear propuestas de valor complementarias a las que puede ser que está creando este mercado de activos digitales. Pero gracias por los comentarios, Andrés. Yo no tenía más que contar, la verdad, era una charla introductoria. Si en algún momento alguno de ustedes
quiere hablar de temas mucho más técnicos o pues, de aplicaciones. Yo estoy trabajando ahora mismo también con una startup propia que estamos haciendo aplicaciones de finanzas descentralizadas, que esa es esa tercera revolución que se espera. Y bueno, pues estoy muy metido en estos temas. Espero les haya aportado. Cualquier cosa, pues podemos estar en contacto directo. Dejo aquí mi correo para que si alguno de ustedes... Y recuerden también que se pueden unir al grupo de Telegram que les enviamos al principio. Ahorita les volvemos a enviar el link. Exacto, exacto. Si quieren unirse al grupo de Telegram sería buenísimo para también estar en contacto por ahí. Por mi parte, nada más, darles las gracias por estar en el webinar y estamos hablando en contacto. Cualquier cosa que necesiten de mí, quedo a su disposición.